Bienvenidos, compañeras, compañeros de Orgullo Estúnam, a un programa más de este ciclo de charlas que tenemos con los diferentes dirigentes, con las diferentes sindicalistas que vivieron el momento de 1972-1973, algo que definió una cuestión muy importante. Creo que fue el antecedente para lo que hoy tenemos como contrato colectivo de trabajo. Y hoy nos encontramos con Patricia Gutiérrez, quien también fue sindicalista y gran luchadora de ese momento. Y yo quisiera, para que abriéramos esta charla, Pati, le mandaras primero un mensaje a los compañeros de Orgullo Estúnam que van a sintonizarte. Pues muchísimas gracias a Orgullo Estúnam. Me agrada que me hagan esta entrevista en vida, porque luego normalmente ya que estamos muertos nos hacen algún homenaje, y creo que esto es muy bueno para los que todavía estamos vivos, que se vengan a dar estas pues conferencias o entrevistas para que podamos expresarle a la gente que nos ve cómo la vivimos y cómo estuvimos presentes en toda esta trayectoria de nuestra organización sindical. Pati, estaba pensando, la función principal que tenemos a partir de esto es dejar testimonio. Este sindicato no surgió de la noche a la mañana, o sea, trae todo un antecedente de lucha importante. Sí. Y ese precisamente lo conocen ustedes que estuvieron en esa huelga. Y yo, para entrar en materia, quisiera preguntarte, Pati, ¿cómo fue tu ingreso a la universidad y cómo fue tu integración también al sindicato dentro de esto mismo? Si me hicieras favor, Pati. Bueno, pues ahí les va. Yo entré en 1969, contratada por la universidad como supernumerario. Era una figura como hoy interino o por obra y tiempo determinado. Entré en ese año y me tocó todavía ver a las madres en rectoría con un tipo de escapularios pidiendo la libertad de los presos políticos del 68. Me tocó ver todavía tanques de los soldados que estaban pues de alguna manera todavía alrededor de la universidad. No me percataba todavía de eso, ni de lo que ellos habían vivido, aunque mi madre pues fue una de las personas que vivió en carne propia, porque mi hermano era estudiante de la Facultad de Medicina y le tocó vivir el 68. Ella, a raíz de eso, le angustiaba mucho que yo entrara inclusive a trabajar a la universidad. Esa fue una de las razones por qué nos tuvo a mi hermana y a mí en colegios particulares. Y bueno, y así entré por pura casualidad. Venía yo a apoyar a un amigo porque el Colegio de Psicología se estaba separando de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, en ese inter se separa el colegio, nos dicen quién nos queremos ir, yo digo yo, y me vengo nos dan instalaciones provisionales, primero en la antigua Facultad de Comercio. Sí, hoy Facultad de Economía. Lo que era parte de Economía. Claro. Después de ahí, pues ya nos piden los salones que ocupábamos y nos mandan al antiguo edificio de Ingeniería, hoy anexo de Ingeniería, donde está el Ho Chi Minh, y ahí empieza a despertar, no yo, sino un compañero sencillo, de intendencia, llamado, y que muchos, inclusive Pulido, se ha de acordar de él, el Güero Bersunza. Un señor que entre algunos compañeros que estábamos me señala a mí y me dice: ven, vamos a ir a una asociación del sindicato que primero estuvo ahí en Municipio Libre, en una cochera, me acuerdo, y ahí estuvimos un tiempo escuchando el mensaje. Después de ahí nos fuimos a Chilac, ya se estaba preparando la huelga del 72. Estábamos en 1970, casi al año de que yo entré a trabajar, y yo escuchaba a Nicolás Olivos Cuéllar, que era secretario general de la TAUNAM, y a otros líderes como Evaristo Pérez Arreola, Leonardo Olivos Cuéllar, y como mujeres me acuerdo muy bien de Tere O'Connor. Tere O'Connor, una persona muy luchadora, con una voz chiquita ella, pero con una voz muy fuerte, muy poderosa. También conocí a José y muy entrona. Fue una persona que a las mujeres nos enseñó a luchar,
a mí me enseñó a luchar. Y bueno, también conocí a Josefina Vázquez, que era un poquito diferente, pero también muy, muy luchadora a su manera. Yo le decía que era una hamburguesa sindicalista, porque era una gente que tenía dinero. Y me hice muy amiga de ella, de José. Y así fue como me empecé a meter y a meter y a meter. Cuando me dijeron que tenía el Güero y yo teníamos que ser delegados sindicales, no sabía todavía qué era eso, pero yo había una cosquillita. ¿Por qué? Porque siendo secretaria, un día un profesor que era jefe de servicios escolares encontró errores en un oficio que le entregué y en lugar de decírmelo, agarró un cenicero y me lo aventó, que si yo no me agacho, me hubiera roto la cabeza. Él me lo aventó, no voy a decir su nombre porque todavía vive, después me pidió 1000 disculpas, pero si eso hubiera sido ahorita, estuviera en la cárcel por violencia de género. Pero bueno, finalmente con ese ejemplo que yo tuve y que me espanté, entendí que sí era necesario que tuviéramos alguien que nos representara, alguien que nos defendiera. Tú recordarás que nos llamaban mozos, a los auxiliares de intendencia les llamaban mozo. Tráeme un mozo porque se me cayó el refresco. De primera, de segunda y creo que hasta de tercera el nombramiento de mozo, ¿no? Sí, y aparte, tráete el paraguas porque está lloviendo y se va a mojar el director. Cosas así. Oye, Pati, pues si llegué a saber de casos que se llevaban a los trabajadores a trabajar a sus casas. Así es, jardineros y todos se llevaban a sus casas los directores. Y uno pues veía eso y pensaba uno que era normal, pero no, pero además ni siquiera les daban un pago extra. Y así fue como nos empezamos a interesar en la necesidad de la creación de un sindicato. Eso fue más o menos en septiembre, octubre, cuando se emplaza a la universidad por un contrato colectivo, tú recordarás, y es ahí donde ponemos las banderas un 25 de octubre. Y bueno, aquí, en estas instalaciones, todavía esa huelga que duró pues como 81 días, 83. Precisamente esa es la pregunta que quisiera hacerte. ¿Cómo fue tu integración ya dentro del movimiento? Porque ya fue una cosa distinta. Sí, ya era yo delegada sindical con el Güero Versunza y íbamos a las reuniones a Chilaque. Nos decían que ya que no éramos escuchados, que no querían darnos esa libertad de tener un sindicato, porque pues obviamente a ellos les interesaba que siguiera la asociación, que pues no era tan representativa, ¿no? Era como era la PAUNAM, pero bueno, en el aspecto... Pati, ¿y ustedes se integran también el primer día o sobre la marcha porque me estaban comentando que no todos se integraron al primer día? Nosotros sí. Aquí algunos vecinos, como la Facultad de Odontología y otros, se fueron integrando después. Y yo me acuerdo porque aquí vinieron a convencer a los que eran delegados en ese entonces de que teníamos que poner las banderas de huelga. Y aquí en psicología, el Güero Versunza, que era, repito, era una gente linda, que gracias a él le debo mi formación política, me decía que teníamos que convencer a la gente de que era necesario estallar la huelga por un contrato colectivo, y así fue como le estallamos, pero también hay que decirlo que fue muy cómodo en ese año, porque nos dejaron estar adentro de las instalaciones, había agua, luz, baños, etcétera, no hubo, y salario, además salario, que era... Aunque te diré una cosa, Pati, bueno, he entrevistado a algunas personas más sobre este asunto, y comentan, pero al final de cuentas, el pagarte el salario era no querer reconocer que existía una huelga. De hecho, ¿no? Así es. Exactamente, después decíamos nosotros que si hicieran todas las huelgas, ¿no? Pues a todo dar, no, exactamente porque el rector que estaba no nos quería reconocer y entonces por eso seguía pagando, no porque fuera buena gente, ¿verdad? Sino porque de esa manera nos demostraba que él no estaba reconociendo, descalificaba la huelga. Sin embargo, así logramos en enero conquistar, no el contrato, pero sí el primer convenio colectivo de trabajo. Y esa lucha pues fue padre porque finalmente teníamos un convenio que nos amparaba, pero había que seguir luchando porque lo que queríamos era un registro y un contrato colectivo y no paramos, eran reuniones y reuniones.
Cabe señalar que antes del 72 las reuniones las hacíamos escondidas. En las facultades nada, que te daban permiso a tu asamblea, no, era reunirnos escondidas y decir qué íbamos a hacer, cómo íbamos a poner las banderas, dónde íbamos a dormir, etcétera. Pero la gente respondía bien. Y aquí estuvimos los más de 80 días en esa huelga, ¿sí? Aguantando, yendo a nuestras reuniones ahí a Chilaque, todavía estaba Chilaque, y esperando. Era muy bonito escuchar a Evaristo, a Nicolás, a Leonardo, a esos grandes líderes, al mismo ingeniero Agustín, que era delegado en odontología, si no mal recuerdo, a Pedro Gante, y ahí conocimos a varios personajes, así como conocí a varios personajes que fueron directores, coordinadores, como el maestro Curiel, el maestro Cueli, el maestro doctor Guerra, a la maestra Rosario Castellanos, a todos esos personajes que conocíamos y convivíamos como familia. Pues fue muy bonito esa época, porque pues, ahora ya algunas decimos que son vacas sagradas y ya ni las vemos ni las tocamos. Y en aquella época me acuerdo que cuando el movimiento de Allende salimos a esa marcha todos, autoridades y todos, a marchar y estar en contra de lo de Allende, ¿no? Bueno, eso fue padre. Oye, ¿cómo fue la Navidad? Te pregunto, Pati, ¿cómo fue la Navidad aquí? Híjole, son cosas que de verdad que luego no sabemos todo el sacrificio que implicó todo esto. Fíjate que yo era pues hija de familia, pero había muchos que eran padres de familia, madres, y que cómo convencerlos que no se movieran, que nos quedáramos. Y era difícil, y había un compañero que tenía una combi viejita, y que hicimos una cooperacha para que se fuera a traer unos mariachis a Garibaldi. Y entonces regresó con unos norteños porque no encontró más bien no le alcanzó el presupuesto para mariachis, y en esta explanada, y nos trajimos, ahí era trabajo social. Ajá. No era ahora ya es parte de, y a la vueltecita estaba el CEP, y nos los fuimos a traer. Y aquí estuvimos bailando y todo, y bueno, sonaba todavía el teléfono del reloj, sonaba, y entonces cuando sonaban las campanadas nos daba miedo que la gente dijera, ay, nos vemos, ¿no? Voy a ir a celebrar con mi familia. Creo que esos sacrificios de abandonar el hogar, de abandonar inclusive a la pareja y a los hijos, tuvieron frutos. A veces había reclamos, ¿no? De nuestras parejas y todo, porque además déjame decirte que el papá de mis hijos era camarógrafo de Canal 13, entonces a él le tocó venir varias veces, ahí surge el romance, déjame decirte, con él, la nota, y ahí surge el romance con él, y bueno, ya después surgieron mis hijos, ¿verdad? Por obvias razones. Entonces todo esto era padre, ¿no? Vivirlo, no se imaginan cómo, pero aquí nos sostuvimos, y aquí algunos compañeros nos dijeron, denme chance, ya llevo tantos días aquí, no he visto a la familia, ya me voy. Órale, vamos. Y los pocos que llegamos a quedar, pues manteníamos la huelga. Claro, no había problema del salario, no había problema de que hubiera algún requerimiento en la casa, pero sí la presencia. Pero sí bajó claro. Sobre los días tú sabes que va bajando la asistencia. No, y la energía. Aquí pues dormíamos, aquí se hacía la fogata, contábamos chistes, cantábamos, y a otro día pues nos reuníamos en Chilaque los dirigentes, delegados sindicales y nuestros dirigentes, y nos inyectaban ánimo y nos inyectaban esperanzas y nos decían qué tan avanzados iban. Teníamos reuniones, tú te acordarás, allá en rectoría y en el séptimo piso, que apenas si cabíamos, ¿no? Y estábamos así casi. Muy degradante ahí, muchas cosas, ¿no, Pati? ¿Tú te has de acordar? Sí, muy degradante. Nos daban un trato muy, muy fregado, así, casi como mozos, y perdón, pero ellos eran los genios y todo, y nosotros éramos los pues sí, los que estábamos exigiendo algo que no. Y una discriminación muy marcada. Muy marcada. Sin embargo,
Nicolás, Y Evaristo. Evaristo, que era un hombre que no permitía tan fácilmente ese tipo No. de groserías, ¿no? Porque sí les Sí. marcaba. No, él les marcaba mucho y pedía mucho el respeto, inclusive hablaba de la igualdad, que tanto ellos eran asalariados como nosotros y que había que respetarnos porque veníamos a hacer un trabajo todos. Ellos académico, nosotros administrativo, pero que era tan valioso como cualquier otro. Recuerdo, Pati, que en una revisión de contrato colectivo de trabajo, Evaristo les dijo, miren, ustedes pónganse a pensar una cosa nada más. ¿Qué diferencia hay entre un futbolista que juega fútbol y un trabajador que hace con todo esmero su trabajo? ¿Por qué la diferencia tan grande en cuanto al salario del futbolista y en cuanto al salario del trabajador? Si los dos hacen en beneficio de la sociedad su trabajo. Evaristo tenía muchos argumentos que eran muy válidos, Pati. Sí. Perdón, te interrumpí. No, claro, oye, y ese, el trabajo resaltado por él y por todos los dirigentes que integraban en aquel entonces el comité, pues era importante, ¿no? Porque eso le inyectaban a la gente, a la base, a los que estábamos en las dependencias, que teníamos que transmitir lo mismo entre los trabajadores, que muchos no estaban convencidos, que muchos decían que no era necesario, trabajadores, académicos. Había otros académicos, aquí a mí me tocó Jorge del Valle, que estaba impulsando el movimiento, Martínez Stack, Germán Álvarez Díaz, que fue preso político del 68, era alumno de aquí y él nos apoyaba mucho en todo eso, nos aconsejaba, nos orientaba a la gente que nos apoyara a sus delegados, que no nos dejaran solo, y eso ayudó mucho. Se levanta la huelga y bueno, pues tú sabes, viene todo el procedimiento para preparar la huelga del 77, ¿no? Para el registro y el contrato colectivo de trabajo. Oye, pero ya terminando el 72, el 73, ¿tú de alguna manera te sigues integrando de manera completa al sindicalismo? Sí, nunca interrumpí desde que me hice delegada sindical. Hasta el día de hoy jamás interrumpí. Como tú puedes ver, sigo estando en mi dependencia. Sí, es lo que veo que la gente te viene a ver. Me viene a ver. Nunca, duré aquí 25 años de delegada sindical. Cuando me voy por primera vez, que me nombra Nicolás Olivos, que era el secretario general en ese entonces, me nombra secretaria de Bolsa de Trabajo. Para mí fue una satisfacción muy grande que alguien hubiera reconocido mi trabajo de tantos años. Y entonces yo me voy a la Bolsa de Trabajo, el periodo de Nicolás, me regreso un año aquí a mi dependencia, dije ya se acabó mi periodo, me regreso sin ningún problema. Al año me voy de delegada, siempre estuve como delegada en todos los congresos, en todos. En los ordinarios, en los extraordinarios, siempre cuando no estaba yo de delegada o en el comité, estaba yo en los congresos. Y así fue como me regreso y al año me voy como delegada al Congreso y me nombran presidenta de Hacienda. Ahí en Hacienda estuve 8 años también. Sí, me acuerdo. Sí, y después, bueno, de ahí pasé a Bolsa, otros 10 años ahí estuve y finalmente como secretaria del Comité Ejecutivo. Pero bueno, esto que te digo fue una lucha de todo el tiempo. El 77 no fue nada fácil. Oye, Pati, si volvieras a nacer, ¿volverías a tener la misma vida sindical que tienes? Claro a ver, sí. Dime. Claro que si yo volviera a nacer y me escogieran, yo escogería ser sindicalista 100%. La esencia, la mística de defender al trabajador, de construir cosas para el beneficio no solamente del trabajador, sino de sus familias, es para mí una satisfacción muy grande. No sabes cuántas bendiciones me llevo. Yo les digo en asamblea que, con perdón de los que nos están escuchando, que las mentadas de madre se me resbalan, pero las bendiciones, mira, aquí se me quedan. Y son muchas, porque yo veo a mis hijos, 3 hijos maravillosos que me han dado la vida y que también son sindicalistas. Aquí simplemente 2 de ellos son delegados sindicales de aquí. Y la gente dice, ay, pero ¿por qué? Pues es que, no, para empezar entran familiares. Y en segunda, que mis hijos sigan mis pasos, como en cualquier carrera, para mí es una satisfacción muy grande. Eso habla de una admiración que te tienen, Pati. Sí. Y de que como han comprendido todo lo que has tenido que vivir y tal vez hasta sacrificado por ello, ¿no? Sí, claro, en la huelga del 77 sacrifiqué todo, mi casa, mis
mis labores que tenía yo que hacer, todo lo sacrifiqué porque yo decía que esto era importante porque yo veía a futuro el beneficio no solamente mío, sino de los trabajadores y de mi familia. Yo decía, de esto depende que esto siga, que no se vaya a fracturar, porque tú sabes que tuvimos lechugos, que hubo la intención de crear un nuevo sindicato aquí mismo. Como que esa parte nadie la quiere como que abordar, ¿no, Pati? Pues nadie la quiere abordar, pero la tenemos que abordar pues porque es parte de la historia que... y desgraciadamente pues todavía tenemos 2 que 3 compañeros que conformaron esa oposición y fue muy triste porque mientras nosotros estábamos aquí, ellos ya habían ido a firmar con la autoridad, con Gobernación, y a ellos sí les pagaron. Yo me acuerdo. Pero aparte, Pati, jugaron un papel como de delatores. No, que sí, eso fue grave. Sí. Fíjate que Armando Altamira me platicaba una historia de eso, del 77, cuando metieron a la cárcel a algunos sindicalistas, y dice que llegó Lechuga y dijo, este sí sale. Este no sale, este sí es complicado. O sea, de ese tamaño estaban las cosas sí, en cuanto a, las denuncias. Sí, en aquella marcha en junio, que fue grandiosa, un día antes de que entrara la policía aquí, que llovió, cayó un aguacerazo tremendo. Yo me acuerdo, traía a Manuel de 1 año de edad y él traía su bandera de huelga. Y cuando entra la policía montada y nos empiezan a decir que corramos porque está la policía montada, yo vi cómo aprendieron a Eliezer Morales y no te miento, sí me dio miedo, sí sentí un poco de miedo y entonces me eché a correr y agarré la bandera que traía Manolo y en mis rodillas la rompí y la eché abajo de un camión que estaba y me vine corriendo y les avisé a mis compañeros que estaban ese día haciendo la guardia, de que ya había entrado la policía, que ya habían aprendido. Todavía no entraba, entró ese día en la madrugada, que ya había, y algunos otros dirigentes a Soto, Estefan y a otros dirigentes. Ervin y todos ellos los habían aprendido, porque ese día no me acuerdo por qué Nicolás, Evaristo no habían ido, algo pasó. Y entonces yo vengo acá y me dice una compañera, oye, con razón están entrando muchas bomberos, ¿qué pasó algo? Digo, no creo, no sé, pero esto ya estaba preparado porque a las 5 de la mañana, y como ahí era un paso, una avenida, aquí pasaban todos los de Avenida Universidad, pues fuimos casi de los primeros que entró la policía. Y en estas escaleras, Martínez Stack, un profesor hizo una bandera y nos sentó ahí a todos. Y entró la policía, aquí estaba nuestra fogata y todo, pateándola, rompiéndola. Y algunos estábamos llorando. No sabíamos qué iba a pasar. Teníamos mucho miedo. Sin embargo, sacamos mucha fuerza y les dijimos a los que estaban, no se preocupen, nuestro sindicato estamos de pie y romperán las barreras, pero no nuestras convicciones, compañeros. Y eso fue muy bonito, nos abrazamos. Al otro día, me acuerdo mucho que pasó Adrián en un carro blanco largo y ahí en la Volkswagen estábamos, pues ya aquí ya no había nada, no nos dejaban entrar de la Volkswagen para acá, ya no dejaban entrar. Y me acuerdo que pasaron varios carros y nos citaron en Xochimilco, que se iba a reunir el comité ejecutivo para decirnos qué iba a pasar. Y sí, íbamos con mucho miedo, a pesar de que yo era hija de familia, yo veía a mis compañeros que eran padres de familia, madres, dije, ¿qué va a pasar, no? Y después, con mucha tristeza, vi que algunos de ellos ya habían firmado, que algunos de ellos firmaban y se venían para acá. Y eso daba mucho coraje, mucha rabia, ¿no? Porque decíamos, ¿cómo era posible que nosotros estábamos de pie, sin firmar, con todo el riesgo del mundo, y ellos venían y simulaban que estaban con nosotros? Eso fue muy triste, pero sin embargo, pues estuvimos aquí. Después del triunfo, pues discúlpame, pero era algo que vivimos después de ese pánico de ver a los soldados, cómo entraban, escuchar sus botas, cómo pegaban. Fíjate, y aquí es puro cemento y se escuchaba fuerte. Y saber que ya habían entrado a odontología, que ya habían entrado otras dependencias, era terrible, pero lo vivimos y aquí estamos. Y por eso yo me siento muy orgullosa de pertenecer a este sindicato. Y tú dijiste algo muy cierto, si volvieran a ser
volvería a hacer esto. Y si volviera a haber 10 huelgas, las viviría y estaría de pie luchando por mi sindicato, porque lo que hemos construido todos no ha sido poco. Es un gran sindicato, el mejor del país, ¿sí? Que yo me siento muy orgullosa. Ahora que viajamos a Argentina y a Colombia, yo hablo de esta vivencia y de lo que muchos nos costó tener lo que hoy tenemos, y que yo le digo a los nuevos: ustedes, los jóvenes, tienen que ser los custodios de este gran sindicato. Esta pregunta con la que quisiera finalizar: ¿qué mensaje le mandarías a las nuevas generaciones de trabajadores, Pati? Que pues ellos están apenas y que van a heredar esto que se llama Estuname, ellos lo van a heredar, pero que conozcan, yo creo, tan importante todo el antecedente que tiene Claro. La construcción de estos. Yo creo que para enarbolar la memoria de nuestros dirigentes y de los que pusimos la piedra angular para construir este sindicato, ellos hoy más que nunca tienen que ser los custodios de todo lo que tenemos, desde nuestro contrato colectivo, nuestros convenios, todo lo que hemos dado la lucha, lo tienen que conservar. No pueden dejar de participar, no pueden dudar de lo que hoy tenemos, y que a lo mejor a algunos les llegó, decimos nosotros, el contrato colectivo nada más con un moñito, pero no se la crean, porque hoy más que nunca tenemos que perseverarlo y seguir construyendo más en beneficio de todos los trabajadores, en beneficio de nuestras familias, que se acuerden que hoy en pandemia fuimos los únicos sindicatos que nos pagaron absolutamente todo, que hicimos 2 convenios del 9 de marzo y del 14 de agosto del 2022, con una serie donde el ingeniero, porque valga, lo tenemos que 2022 tenemos que resaltar, ¿sí? No, del 2020, perdón, sí. Tenemos que resaltar que lo primero que dijo el ingeniero, que teníamos que salvaguardar, aparte de nuestro trabajo, la vida. Y la vida era primero que nada. Y la prueba fue que 2 años no venimos, estuvimos en casa resguardados, algunos tuvimos que trabajar porque alguien tenía que seguir dirigiendo el sindicato, y desde nuestro secretario general hasta el comité ejecutivo estuvimos trabajando, y los compañeros recibieron sus salarios íntegros, y eso no en cualquier lado, solamente aquí. Y hoy la gente, después de la revisión contractual, votaron con mucha decisión por la no huelga, porque estaban conscientes de que aparte del aumento que recibimos, tuvimos las mejores condiciones en pandemia. Lamentablemente fallecieron muchos compañeros por esta pandemia, entre ellos nuestro dirigente, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, pero que no mueren su legado, de muchos de ellos, no mueren, permanecen por su lucha, y por todo, inclusive me atrevo a decir que hasta la vida dio por este sindicato. Muchas gracias. Gracias a ti. Le quiero agradecer a Patricia Gutiérrez, conocida como Pati. Es muy familiar Pati en esta universidad. Hablar de Pati es hablar de parte importante de lo que se ha vivido aquí en la universidad, que los trabajadores al final de cuentas conocen realmente. Pati ha sido una gran luchadora al lado de Agustín Rodríguez Fuentes, al lado de Evaristo Pérez Arriola, de Nicolás Olivos. Mencionabas a Leonardo Olivos, quien tenía un discurso muy bueno, por cierto. Adrián Pedroso y otros grandes luchadores que al final de cuentas hoy estamos, pues tal vez tenemos un punto de vista distinto, pero al final de cuentas caminamos juntos en esto de fortalecer a nuestra organización. Pati Gutiérrez, pues muchas gracias por regalarnos estas palabras para los compañeros de Orgullo Ostuna, y sin dudas van a ser parte de lo que vamos a dejar como legado también esto. Muchas gracias, Pati. No, gracias a ustedes, y un saludo para todos. Hasta luego. Gracias, de verdad, Pati. No, gracias a ti que hiciste. No, te agradezco mucho.